llegada del siglo XX, un extraño deporte llamado fútbol comenzó a expandirse por toda España. Asturias no fue una excepción. Las principales ciudades y los núcleos industriales fueron los primeros sitios en conocer un deporte que, con el paso del tiempo, acabaría siendo un auténtico fenómeno social. Es difícil saber la fecha exacta de la llegada del fútbol a nuestra localidad, aunque existe constancia de que hacia el año 1915 ya se jugaba al fútbol en el barrio de Junigro. Poco tiempo después, en este barrio obrero, se formó el primer equipo que hubo en Trubia, llamado Irrinzi, que era un grito en señal de triunfo que lanzaban los jóvenes al conseguir marcar gol en la portería contraria. Este nombre, traído por alguno de aquellos trabajadores vascos llegados a la fábrica de armas, proviene del vocablo vasco Irrinzi, que los pastores vascos hacen sonar en sus montañas. El primer mecenas del fútbol en Trubia fue Paulino el Sastre, el cual se hizo cargo de la compra de las primeras equipaciones y balones para aquellos futbolistas trubiecos. Al poco tiempo, el Irrinzi pasó a llamarse Racing de Trubia, también nombrado en ocasiones Racing Trubieco. Enseguida se formaron otros equipos, como el Trubia Fútbol Club, dando lugar a los primeros partidos de rivalidad local con el Racing de Trubia. También se crearon equipos como el Udrión, el Berció CF o el Español de San Andrés. El fútbol tuvo una gran acogida en Trubia, convirtiéndose pronto en un espectáculo, y como tal, se anunciaba en el álbum de las fiestas de Trubia del año 1918, en las que se incluyó un torneo entre los equipos de Trubia Fútbol Club, la Unión Deportiva y el Racing Club, que era el equipo más importante en aquellos momentos. En 1922, tan solo 5 o 6 años después de su creación, desaparecía el Racing de Trubia, lo que originó un gran vacío futbolístico. Este hecho propició que a finales de 1923 se fundase un equipo que aglutinaba a los aficionados locales. Nacía así el Juvencia Fútbol Club Trubieco. Benjamín Suárez Viescas, conocido por todos como Chichi, Ramón San Martín y Luis Abad fueron por este orden los primeros presidentes de un equipo que, en aquellos tiempos, era simplemente un grupo de amigos que, unidos por su afición al fútbol, hacían también las labores propias de los directivos. A pesar de que en un primer momento el equipo iba a llamarse Juventud, se adoptó el nombre de Juvencia Club Trubieco. La palabra Juvencia era un término usado habitualmente por Paulino, el Sastre, para referirse a la juventud. Todo esto sería posible gracias al esfuerzo de algunos trubiecos como Benjamín Suárez, el que fuera antiguo jugador del Racing de Trubia, que junto a otros jóvenes como Luis Abad, Eulogio Peña, César Fernández o Miguel González, lograron unificar el fútbol trubieco en torno a un solo equipo. Una de las primeras referencias sobre el Juvencia en la prensa regional aparece el día 1 de junio de 1924, en el desaparecido periódico El Carballón, y dice textualmente: en el campo de Quintana contenderán en el partido de concurso de la Copa donada por el Udrión Club de Fútbol el equipo local Juvencia y uno de grado. A finales de 1925, siendo presidente Luis Abad, y debido en buena parte a la presión de los aficionados trubiecos, comienzan los trámites necesarios para inscribir al equipo en la Federación Asturiana de Fútbol. La Federación no da el visto bueno al campo de Quintana, por no tener las medidas mínimas reglamentarias. Como el campo y los terrenos próximos eran propiedad de Fábrica de Mieres, la directiva solicita disponer de unas huertas colindantes para poder ampliar el campo. El día 1 de febrero de 1926 se recibe la autorización con la condición de comprometerse a cerrar la finca y abonar 5 pesetas al año de renta. El 22 de marzo de 1926, después de varios intentos, el equipo fue inscrito en la Federación Regional Asturiana de Fútbol. Solo 4 días después haría lo mismo el Oviedo, surgido de la fusión del Stadium Ovetense y el Deportivo Oviedo. Su primer rival en la competición oficial fue el Atlético Lugonés el 30 de mayo de 1926. El 24 de abril de 1928, el infante don Jaime de Borbón y Battenberg
realiza una visita a la fábrica de armas de Trubia. Después de almorzar en el restaurante del Norte, recibe a una delegación del Juvencia, encabezada por su presidente Eulogio Peña, y acompañado por los directivos Emilio Álvarez y Julián Villar, quienes le piden que acepte la presidencia de honor del club. El 5 de mayo de 1928, el Juvencia recibe una notificación de la Casa Real aceptando la presidencia de honor y concediendo al Juvencia el título de Real. Por tal motivo, el club envía una carta con fecha 8 de mayo de 1928 a la Federación, donde pide pasar a denominarse Real Juvencia Fútbol Club. En aquellos lejanos años 20, el Juvencia ya tenía equipo infantil y su propio equipo filial, que era el Trubia Fútbol Club. Aunque oficialmente el Trubia hizo su debut en competición oficial el 14 de octubre de 1935, este equipo ya disputaba partidos amistosos contra otros de las localidades próximas en 1928. El día 12 de noviembre de 1926 se formó otro equipo llamado Tetis. A pesar de su corta existencia, en sus comienzos el equipo de la Riera alcanzó cierta importancia. En este equipo, que tomó el nombre de un temido barco de guerra alemán de la Primera Guerra Mundial, cada jugador aportaba un real a la semana para la compra de ropa y material. En esta primera etapa, Trubia disfrutó con el juego del mítico Emilín, que años después sería 2 veces internacional con la selección española. Nacido en 1912, en la estación de tren de San Román de Candamo, llegó a Trubia cuando acababa de cumplir 11 años de edad, a raíz del traslado de su padre, que era jefe de estación. Estudió en las escuelas del Ave María, detrás de la iglesia de Trubia, y pronto empezó a jugar en el Tetis de la Riera, donde jugaban algunos de sus amigos como Miaja o Pistolo. Sus grandes cualidades no pasaron desapercibidas para el Real Juvencia, que, con apenas 15 años, lo ficha pasando a formar parte de su plantilla, en la que ya estaban sus hermanos Antón y Luis. En el año 1930 pasa a pertenecer al Real Oviedo. Después de unos años irregulares, la temporada 1933-1934 fue la de su consagración definitiva, formando parte de aquella famosa delantera eléctrica, junto a Casuco, Gallard, Lángara y Herrerita. Poco tiempo después, se produjo un parón de 3 años en el fútbol nacional por el inicio de la Guerra Civil, que cortó su trayectoria. Buenas a todos y a todas. Juvencia cumple 100 años de existencia y, sabiendo lo que eso significa, nos toca a la actual Junta Directiva tomar decisiones enfocadas a la buena organización de algo tan importante para el club y para las personas que formaron parte de él y forman parte de él. Nuestra primera decisión ha sido nombrar una comisión formada por todos los miembros de la actual Junta Directiva y, con la colaboración de Valentín Álvarez como presidente de la comisión, elegir a varias personas que, por su vinculación con el club, puedan ayudar a realizar esta difícil tarea de gestionar todos los eventos relacionados con el centenario y estar a la altura del club que el club se merece. Tratar de resumir tantos años en pocas palabras es una tarea más que difícil, por lo tanto trataré de resaltar lo que creo fue más importante. Me imagino que los que iniciaron este camino fundando el club en 1923 no pensaban que 100 años después el club sería lo que es hoy en día. Un club con casi 150 jugadores en sus filas y respetado y valorado en el fútbol asturiano. Como homenaje a ellos, nos corresponde a nosotros recordarlos diciendo que gracias a ellos el Juvencia inició un largo camino plagado de buenos recuerdos y otros no tan buenos, pero igual de importantes. Algo que dura tantos años es porque está bien hecho y bien cuidado por todos los que formaron parte de él de cualquier de las maneras posibles, ¿no? Las decenas de presidentes, cientos de directivos, miles de jugadores, socios, sponsors, colaboradores, padres, etcétera, todos ellos hicieron posible que el club llegara a este año 2023. En nombre del club, a los que están vivos y a las familias de los que por desgracia nos dejaron, decirles que gracias a todos y todas, porque sin vosotros no hubiese llegado el club hasta aquí.
A lo largo de estos años, lógicamente, hubo de todo, ascensos, descensos, incluso interrupciones de competiciones, cambios de nombre, cambio de título de Real, que algo que se concedió en 1928, como ya habrá apuntado nuestro amigo Valentín. Personajes importantes en todas las facetas del club y que sería posible nombrarlos ahora, a todos, pero que sí figuran en el libro que Valentín tiene, La historia del fútbol en Trubia. Me gustaría resaltar la gran aportación al club de todas esas secciones de los pueblos Quirós, Proaza y Teberga, por nombrar los más importantes, ya que una gran parte de sus habitantes formaron parte del club, bien sea como directivos, jugadores, socios, colaboradores, etc., los cuales nos hace verlos como de casa, y esperemos que ellos se sientan lo mismo. La actual Junta Directiva inició la gestión del club hace más de una década. Siempre tuvimos muy claro que veníamos a trabajar mucho y desinteresadamente. En este tiempo ya pasaron muchas cosas buenas y malas, como la pérdida de varios miembros, algo que nos entristeció mucho y que seguimos echando de menos. Tratando de mejorar nuestras condiciones de trabajo, iniciamos gestiones enfocadas a mejorar las instalaciones y condicionarlas para poder hacer un uso diario de ellas y estar a la altura de los demás equipos de Oviedo. Desde el principio ya iniciamos conversaciones, reuniones con responsables políticos de todos los estamentos, de donde salimos con proyectos y promesas incumplidas, que nos hacen dudar de la valoración que se tiene de nuestro equipo y nuestro pueblo a nivel político. Seguiremos luchando por algo que vemos como determinante para que el club y el pueblo de Trubia tengan lo que se merece. Por último, y en nombre del club, dar las gracias a todos los que ayudaron de todas las maneras posibles, bien sea pagando las cuotas de los socios, los recibos de los chavales, y en especial a la Química del Nalón, Cogdoy, Carrea y Asturmovi, que gracias a sus aportaciones nos hacen ser un poco mejores cada día. Gracias a todos. Trubia, donde yo nací, al despertar, tú serás la más bella y te perderás. Ya llegó el momento de decir adiós. Hoy saliste del yugo tirano y no te dejes coger. Mira que el americano está llorando por ti. Trubia, donde yo nací, al despertar, tú serás la más bella y te perderás. Tú serás la más bella y te perderás. Hola, soy Pelayo, uno de los capitanes del primer equipo del Juvencia, y nada, soy de aquí de Trubia, llevo jugando en el equipo toda la vida, y bueno, la verdad que es una pasada jugar aquí en el club del pueblo, con este campo que la verdad que está espectacular, y bueno, con esta directiva que se mueven y hacen todo lo posible porque este club siga saliendo adelante. Y nada, un saludo y esperemos que sean otros 100 años. Después del parón futbolístico que supuso la Guerra Civil, dio comienzo la época más gloriosa del Real Juvencia, con 2 ascensos de categoría, muchos años de permanencia en categoría nacional y 3 participaciones en la Copa del Rey, entonces llamada Copa del Generalísimo. En 1939, el Real Juvencia
después de unos partidos de preparación, se proclama campeón de la Copa Asturias, que era un torneo organizado por el diario Región. Acabada la Guerra Civil, muchos equipos habían desaparecido y otros no estaban aún en condiciones de competir. En agosto de 1940, la directiva, basándose en sus méritos deportivos, solicita a la Federación su inclusión en la Serie A de la primera categoría regional. Se habían jugado amistosos contra el Círculo Popular de la Felguera, Racing de Sama, Sportiva Ovetense, Racing del Ferrol y Sporting de Gijón, que cayó derrotado en Quintana por 4-2. En aquel difícil año de 1940, nuestro equipo llega a jugar la final del Campeonato de Asturias de Aficionados contra el Stadium de Avilés, que más tarde se proclamaría campeón de España. Se jugó aquel partido el día 5 de mayo en el campo del Molinón, siendo el resultado favorable a los avilesinos por 3-1. Unos años más tarde, el Real Juvencia se alzaría con la Copa Federación de 1944, al vencer 1-0 al Racing de Sama en el partido de desempate jugado en el Campo de las Moreras, en Mieres. En aquel año, el Real Juvencia tenía 550 socios, siendo el importe anual del recibo de caballero de 36 pesetas, 18 pesetas para el de señora y 12 pesetas el de niño. El domingo 20 de febrero de aquel lejano 1944, tuvo lugar la primera de las 3 participaciones de nuestro equipo en la Copa del Rey, entonces llamada Copa del Generalísimo. La eliminatoria fue a partido único y el potente equipo gijonés del RD Oriamendi cayó derrotado en Quintana por 3-1. La anécdota la protagonizó Salvador Muñiz Artime, más conocido como Negri, que llevaba varios días enfermo en la cama, por lo que iba a ser una importante baja, pero un par de horas antes del partido decidió, en contra de la opinión del médico, ir a Quintana, llevando a su equipo al triunfo en aquel importante encuentro. Aquel legendario equipo estaba formado por jóvenes trubiecos como Panadero, Penedo, Alberto, Luis Pérez, Parajón y Johan Guren, entre otros. En segunda ronda, fuimos eliminados por el Langreano. El Real Juvencia jugó la Copa en otras 2 ocasiones. En la temporada 47-48 tuvo como rival al Círculo Popular de la Felguera y en la temporada siguiente fue eliminado en primera ronda por el Avilés. El Real Juvencia termina como tercer clasificado de tercera división en la temporada 44-45. Lo mismo ocurre en la 50-51, solo superado por Zamora y Caudal, que jugarían la fase de ascenso a segunda división. Otros equipos de renombre como la Cultural Leonesa, Ponferradina, Langreano, Pontevedra, Avilés o Vetusta se clasificaron por detrás del Juvencia en aquella histórica campaña. Aquellos eran los tiempos en los que la fábrica de armas ponía a disposición del club un autocar conocido popularmente como La Baronesa, para sus desplazamientos por Asturias y provincias limítrofes. Por aquel entonces no tenía tanta suerte su filial, el Trubia Club de Fútbol, que usaba un camión cuya caja cubierta por un toldo de lona fue acondicionada con unos bancos de madera. También es cierto que sus desplazamientos eran más cortos: Llanera, San Claudio o Grado. Hasta su desaparición en los años 50, el Trubia Club de Fútbol se surtía de jóvenes pertenecientes a la Escuela de Aprendices. Además, todos los veranos organizaba un campeonato infantil de barrios, incorporando a sus filas a los jugadores más destacados. Fruto de las buenas relaciones y la colaboración con el Real Oviedo, en las temporadas 56-57 y 57-58 llegaron a Trubia, entre otros, el legendario Herrerita como nuevo técnico trubieco, y con él varios jugadores cedidos como Chus Herrera, Fermín, Granda, Lechuga o Paquito. Estas serían las 2 últimas campañas en tercera división del equipo cascarillero. Desde 1923 a 1958, el Real Juvencia contó en sus filas con 4 jugadores que habían sido o llegarían a ser internacionales con la selección española. Además del mencionado Emilín,
En enero de 1948 llega a Trubia una leyenda del fútbol nacional, como Guillermo Gorostiza, que había ganado ya 4 ligas y 4 Copas del Rey con el Athletic de Bilbao, siendo 2 veces máximo goleador. En 1940 fue fichado por el Valencia, donde consiguió otras 2 ligas y una Copa del Rey. A pesar de que sus cualidades físicas no eran las mejores, debido a su edad y a su ajetreada vida, Gorostiza aún asombraba con su fútbol y sus goles, como los que le marcó al Mirandés en Quintana el 25 de enero de aquel lejano 1948. Era conocido como la Bala Roja y fue 19 veces internacional absoluto. Otro internacional que vistió la camiseta azul del Real Juvencia fue Chus Herrera. Llegó al club cedido por el Real Oviedo en la temporada 55-56, donde encandiló a los aficionados trubiecos con su fútbol. Al acabar la temporada, regresó al club de Buenavista. En 1958, con tan solo 19 años, ficha por el Real Madrid, pasando en apenas 2 temporadas de jugar en Quintana a hacerlo en el Santiago Bernabéu, en un equipo cuya delantera titular estaba formada por Di Stéfano, Copa, Rial, Puskás y Gento. Con el Madrid ganó una Liga, 2 Copas de Europa y una Copa Intercontinental frente al Peñarol de Montevideo. El cuarto internacional fue Paquito. Llegó a Trubia en la temporada 57-58, cedido por el Real Oviedo. Al acabar su cesión, fue repescado y posteriormente traspasado al Valencia, al término de la temporada 62-63. Allí ganó una Liga, una Copa del Rey y una Copa de Ferias, siendo 9 veces internacional con la selección española. Al no disponer de campo propio en el verano de 1958, el Real Juvencia renuncia a competir mientras no se solucione el tema de un nuevo campo. Sigue existiendo como club hasta la temporada 62-63, aunque lo hace en segunda categoría regional. Se ponía así fin a una etapa plagada de importantes éxitos deportivos, durante la cual participó 14 temporadas en tercera división, en las que el Real Juvencia paseó el nombre de Trubia por media España. Hoy es un día muy especial para mí. Dar las gracias a la Comisión del Centenario por elegirme para glosar un poco la vida del Real Juvencia. Lo primero de todo, dar las gracias encarecidamente a todas las personas que de una forma o de otra, a lo largo de su vida, de una forma desinteresada y altruista, dedicaron muchas horas de su vida cotidiana para llevar los destinos del Real Juvencia hasta nuestros días. En este año 2023, que cumple 100 años de historia, nos toca a otros compañeros y a mí estar al frente de la Junta Directiva para regir los destinos del club. Esperemos que dentro de 100 años estén otras personas celebrando el bicentenario de nuestro querido Real Juvencia. Por hablar un poco de mi historia en el Real Juvencia, yo empecé a jugar de segundo año de juvenil con 16 años para 17 en el Juvencia Juvenil, jugando 2 años y después jugando con el equipo de Primera Regional, que era una categoría como si fuera la tercera división, porque no había segunda B en aquellos tiempos, y entonces yo, siendo juvenil de segundo año, jugué prácticamente toda la liga con el equipo regional, jugando contra grandes equipos como el Deportivo Gijón, el Universitario, el Marino del Luanco, el Real Avilés. Esos equipos tuve la suerte de poder jugar contra ellos en Quintana y en sus campos. La verdad que fueron unos años maravillosos. Tenía de entrenador primero en el juvenil a don Luis Parajón y después a Manolo Rañeces. Don Luis Parajón fue el que convenció a mi padre para que me dejara jugar al fútbol. Con 16 años para 17, y su mujer Isabel, que iban por mi casa todas las tardes y al final convencieron a mi padre. Después ya en el equipo regional, con Luis La Rosa,
que en paz descanse, y con José Luis Boudón y el señor Burgos, que en paz descanse también. A los 19 años tuve una grave lesión de rodilla, una entrada brutal, con rotura de ligamentos cruzados y de los dos meniscos, que tuve que estar aparcado del fútbol durante un año. Después de la rehabilitación volví otra vez a jugar en el Real Juvencia durante otras 2-3 temporadas, pero ya la rodilla me daba muchos problemas y dejé el fútbol de campo. En aquellos tiempos los campos eran verdaderos patatales, entonces yo, que decían que era muy técnico, solo veía pasar el balón por el aire, porque eran campos que no se podía arrasar el balón, porque era a lo largo de la temporada muy complicado mantenerlos bien. Entonces, después estuve ausente del Real Juvencia durante unos años, jugando algo a fútbol sala. En el año 98, gracias a Jesús Bizuete, conocido por Pezu, que fue el que me convenció para empezar a entrenar el fútbol base del Juvencia, y desde el año 98 ahí llevo hasta estos días con el fútbol base como coordinador, y desde el 2011 como directivo y tesorero del club. Esperemos que el centenario del Real Juvencia sea una fecha histórica para el club, pues esperar que todos los actos que la Comisión del Centenario están preparando para la celebración de distintas actividades se lleven todas a buen puerto, y que puedan los niños de Trubia y la gente de Trubia poder disfrutar de todas las actividades a lo largo del año, y solo dar las gracias a todos los padres de los niños que nos acompañan cada año con los distintos equipos. Viva el Real Juvencia y feliz centenario. Dime adiós, Trubia querida, que a Buenos Aires mañana iré. En tu capilla rezará mi madre, pidiendo al cielo que te vuelva a ver. Y si la muerte encuentro allí, rezar, rezar, llorar, llorar por el teatro de amor. Madre, piensa en mí. Adiós, mi Trubia, adiós. Hola, soy Fonsi, estamos aquí en Quintana para celebrar el centenario de nuestro querido Real Juvencia de Trubia. Yo empecé a jugar aquí en infantiles, pasé por todas las categorías inferiores y luego pasé al primer equipo donde jugué 10 temporadas. Felicitar también a la parte humana del club, tanto los jugadores que vistieron esta camiseta, entrenadores, directivos, utilleros y sobre todo a la afición, esa afición que siempre nos apoyó, sobre todo a mí, y que siempre nos dio alas, y me consta que incluso los que no pueden venir el lunes lo primero que hacen es leer el periódico y ver cómo quedó su Real Juvencia. Felicidades al Juvencia y que cumplas otros 100. Entre 1958 y 1962, el Real Juvencia trata de generar recursos económicos con los que financiar las obras del nuevo campo y fichar a jugadores con los que afrontar una nueva etapa. Esto hace que el trabajo de la directiva sea incesante. Después de 4 temporadas inactivo, el Real Juvencia vuelve de nuevo a la competición, participando en la temporada 1962-1963 en la segunda categoría regional. Aquel año se disputó una fase de ascenso en la que el Real Juvencia, con un equipo plagado de jóvenes jugadores trubiecos, consigue subir de categoría.
Casi al mismo tiempo, se forma un equipo juvenil patrocinado por Pepín el de Domingo, con el que se consigue reunir a una buena parte de la juventud trubieca que más tarde sería la base del equipo regional. Al término de la temporada 1967-1968, el equipo trubieco se proclama campeón de Primera Regional, empatando a puntos con el Pelayo. Debido a una reestructuración en varias categorías, 6 equipos asturianos descienden de Tercera División y ningún equipo de Primera Regional asciende de categoría, lo que impide que el Real Juvencia juegue en Tercera División el siguiente año. Entre la temporada 64-65 y la 74-75, en la que pierde la categoría, el conjunto trubieco compite siempre en la Primera Regional asturiana, categoría que, desde 1973, pasó a llamarse Primera Preferente. En aquellos años fueron muy sonados los partidos de máxima rivalidad con el Grado. Este equipo, creado después de la desaparición por problemas económicos del Mosconia, trajo de nuevo el fútbol a la Villa Moscona. Desde principios de los años 70, el Real Juvencia posee el récord de asistencia de público a un partido de categoría regional en Asturias, y casi se podría asegurar que de toda España. La cifra de espectadores en aquel histórico encuentro superó los 15.000. Este partido se celebró en la temporada 1971-1972 en el antiguo Carlos Tartiere, y más de la mitad del aforo se cubrió para presenciar aquel interesante Vetusta Real Juvencia. Los dos equipos ocupaban puestos en la zona alta de la clasificación de una categoría en la que solo el campeón ascendía directamente a Tercera División. El encuentro tuvo lugar el 26 de diciembre de 1971, y aunque todo hacía presagiar que se iba a registrar una buena entrada, hasta la más optimista de las previsiones se quedó corta. En las taquillas se agotó todo el papel disponible y empleados del Real Oviedo tuvieron que traer rápidamente más entradas desde las oficinas de la calle Santa Cruz. El Vetusta ganó por 3-1, con goles de Valdés y Pulgar, en 2 ocasiones para el filial del Real Oviedo, e Isaac para el Real Juvencia. Durante la influencia militar, la seriedad, el rigor y el buen hacer fueron las notas predominantes entre los directivos, lo que hizo que el Real Juvencia se ganase una merecida fama de equipo modesto, pero honrado y cumplidor. Buena muestra de ello es que el Real Juvencia era de los pocos equipos en los que los jugadores cobraban la mensualidad de junio completa, pese a no haber prácticamente actividad. A comienzos de los años 70, el Real Juvencia formó su equipo femenino, entrenado por La Rosa. Asimismo, bastantes años después de la desaparición del Trubia Fútbol Club, siendo presidente Alfonso Rodríguez, se retomó la idea de tener un equipo filial y se creó el Juvencia B, que durante 2 temporadas militó en Segunda Regional. Poco a poco, la fábrica de armas fue desligándose del equipo. Sus aportaciones económicas y de material disminuyeron drásticamente, lo que provocó una importante merma en el balance deportivo del equipo. A partir de mediados de los años 70, el equipo inicia una etapa con varios ascensos y descensos, militando siempre en las 3 categorías del fútbol regional asturiano. En la actualidad, el equipo milita en la primera categoría regional del fútbol asturiano. Como presidente de la Asociación de Veteranos del Real Juvencia de Trubia, en mi nombre, en el de mis compañeros de Junta Directiva y en el de los asociados, queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones al Real Juvencia por este cumpleaños tan especial. No se cumplen 100 años todos los días y esperamos que sean muchos más. Somos unos privilegiados por disfrutar de estos actos, los cuales quisiera dedicar a una persona a la que sé que le gustaría estar presente en ellos, mi bisabuelo, Julián Villar, el cual como directivo formó parte de la comisión que se entrevistó con el infante don Jaime de Borbón
el 25 de abril de 1928, en la cual se solicitó que pusiera el nombre el Real al club. Por otra parte, fue concedido el 5 de mayo de 1928. No quiero olvidar tampoco mi paso como jugador por este club. Fueron 5 años maravillosos defendiendo su camiseta y su escudo, con un ascenso de categoría incluido allá por los años 80. Esta asociación nace con 2 objetivos principales: reunir a personas de diferentes generaciones con una característica en común, haber sido jugadores en diferentes categorías del Real Juvencia, y por otra parte contactar con otras asociaciones de veteranos para reunirnos y realizar nuestra afición principal, que es el fútbol. Se crea el 13 de octubre de 2015 con una reunión anual, un partido entre viejos compañeros y una comida posterior de confraternización. Por otra parte, cada año, el sábado de la fiesta de Trubia, realizamos un partido de homenaje tomando como referente a una persona que hubiera sido referente en la historia del club. Hasta la fecha siempre jugamos el partido contra la Asociación de Veteranos del Real Oviedo, a la cual desde aquí quisiera agradecer su desinteresada participación. Y por último, no me quiero olvidar de todas las personas, presidentes, directivos, entrenadores, jugadores, empleados del club, aficionados y entidades, gracias a los que se pueden cumplir estos 100 años. Somos unos afortunados por poder disfrutar de estos actos y animar a generaciones futuras para que sigan con la tarea. Sin más, volviendo a reiterar las felicitaciones, gracias a todos, Aupa Juvencia y viva Trubia. Siempre te acuerdas de Trubia cuando sientes un dolor. Siempre te acuerdas de Trubia cuando sufres un amor. Siempre añoras los lugares, la mujer que te olvidó y esos amigos del alma y aquel hombre que partió, porque yo quiero volver a esa Trubia que me hizo tan feliz, con esas gentes que me dieron tanto amor, en ese pueblo que es encanto para mí, porque yo quiero soñar con la plazuela, con el bosque y con Narón, con Villarín, con Cataluña y con Udrión, y con Junibro, que es el centro de atracción. Siempre buscas un destino, siempre buscas sin cesar, siempre caminas sin rumbo, nunca encuentras el hogar, y al final de tu camino tienes que venir aquí, al pueblín de tus amores, cascarillero y gentil, porque yo quiero volver a esa Trubia que me hizo tan feliz, con esas gentes que me dieron tanto amor, en ese pueblo que es encanto para mí, porque yo quiero soñar con la plazuela, con el bosque y con Narón, con Villarín, con Cataluña y con Udrión, y con mi Trubia, porque aquí he nacido yo. La 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 la
Soy Tino, doy las gracias a la actual directiva por esta invitación que me hicieron por el centenario del Real Juvencia. Pasé aquí 8 años bastante felices, desde los 23 hasta los 30 de mi vida. Un recuerdo a todos los entrenadores y al actual presidente. Y felicidades por el centenario. A lo largo de estos años, Trubia ha tenido 3 campos de fútbol de manera estable. El primero de ellos estaba situado en los terrenos en los que está proyectado hoy en día construir el ansiado polideportivo, a continuación del último bloque de pisos de la avenida Sotomayor. Los terrenos eran propiedad de Fábrica de Mieres y habían sido cedidos en abril de 1919 por el conde de Mieres don Manuel Loring Martínez Heredia, gracias a las gestiones realizadas por el industrial trubieco Ramos. Fue inaugurado el día 1 de agosto de 1920, jugándose un partido contra el Nalón Fútbol Club de Muros del Nalón, el cual venció al Racing Club Trubieco por 3-0. En este primer campo, una de las porterías estaba posicionada hacia el monte, justo al lado de las vías del tren que traía el mineral de las minas de Quirós y Teberga para la fábrica de armas. La otra portería, por tanto, estaba orientada hacia el río Trubia. El terreno de juego era muy irregular y de solo unos 60 metros de largo. Además, en la portería cercana a la vía del tren había un profundo agujero al que más de un jugador fue a parar en alguna jugada de aquellos apasionados partidos. En 1921, con la ayuda de la fábrica de armas, se completó el vallado exterior. Este primer campo pronto se quedaría pequeño y se apuesta por hacer un nuevo campo, casi en el mismo sitio, girado 90 grados respecto al anterior y por lo tanto paralelo al río Trubia. Así, con el esfuerzo de directivos, jugadores y aficionados del entonces recién fundado Juvencia Trubieco Club de Fútbol, comienzan los trabajos de acondicionamiento del terreno de juego. El nuevo campo de Quintana sería inaugurado oficialmente el 12 de julio de 1926, con motivo de las fiestas sacramentales, celebrándose un partido entre el Oviedo y una potente selección formada por los mejores jugadores de Sama, Mieres y Gijón. El resultado final sería de empate a 1 gol. El jugador de la selección asturiana, Guillermo, fue el autor del primer tanto en el nuevo campo. Durante 30 años, la afición trubieca disfrutó en este campo de los mejores años de la historia del club, con las visitas de importantes equipos del norte de España, como lo fueron la Cultural Leonesa, Ponferradina, Mirandés, Palencia y Pontevedra. Quintana presentaba unos llenos impresionantes domingo tras domingo. El campo, que era utilizado frecuentemente para la instrucción de los aprendices, sirvió también como escenario para otras actividades, como verbenas y competiciones de tiro. En 1955, la dirección de la fábrica de armas comunica al club que necesita los terrenos de Quintana para la edificación del actual taller de municiones. Después de varias reuniones con el Real Oviedo, se permite al Real Juvencia disputar sus partidos como local en el Estadio de Buenavista. Durante las temporadas 1956, 1957 y 1957-1958, el Real Juvencia jugó sus partidos como local en Buenavista, alternando cada domingo con el Real Oviedo. Al finalizar esta última temporada, el terreno de juego presentaba mal aspecto y la directiva ovetense solicita al equipo trubieco una colaboración económica por un importe de 250.000 pesetas para su reparación. Los dirigentes trubiecos deciden no abonar esta cantidad y dedicar todos sus esfuerzos a reunir los medios económicos necesarios para la compra de unos terrenos en los que construir un nuevo campo de fútbol. En un principio, se pensó en unos terrenos ubicados en la Vega de Udrión, que acabaron siendo desestimados. Por dimensiones, precio y cercanía, se optó finalmente por la actual ubicación en la zona de Requejo, en la finca llamada La Llamiella. La fábrica de armas
y el Ayuntamiento de Oviedo entregan 250.000 pesetas cada uno y la Delegación Nacional de Deportes hace una aportación de 300.000 pesetas. Este dinero, unido a las donaciones de algunos mecenas locales, rifas y las aportaciones de los llamados socios pro campo, hacen que el club consiga la cantidad necesaria para la adquisición de los terrenos y así comenzar la obra. Se diseña entonces lo que iba a ser el campo de deportes de Trubia, con bolera, piscina y cancha de baloncesto, pero la negativa de un propietario a vender una parcela reduce considerablemente los terrenos disponibles y da al traste con este ambicioso proyecto. La directiva, dirigida por Ángel Fuente y en la que Juanjo Ayer desempeñaba las tareas de secretario, consiguió sacar adelante un proyecto plagado de dificultades. Una persona fundamental para que se pudiera construir el nuevo campo fue sin duda Emilio Zuazua. En reconocimiento a su labor, se acordó en Junta General que el estadio de Quintana llevase su nombre. El desacuerdo de un grupo minoritario de socios evitó que se pudiera llevar a cabo este merecido reconocimiento a una de las personas que más trabajó por el bien del Real Juvencia. Finalmente, el campo de Quintana fue inaugurado oficialmente el 9 de diciembre de 1962, con un partido de Liga de Segunda Regional ante el Grisú, que acabaría con triunfo visitante por 3-4. En aquel momento, el campo no disponía aún de vestuarios ni duchas, por lo que los jugadores no tuvieron más remedio que bañarse en el río en aquella fría tarde de diciembre. El terreno de juego presentaba entonces un color negruzco debido a la cantidad de escoria con la que se rellenó con el objeto de asentar el firme. Poco tiempo después se construyó la tribuna actual, la casa del conserje y se valló el terreno de juego. A su vez se construyeron también los vestuarios y el cierre perimetral del campo. La actual tribuna fue construida por trabajadores cedidos por la fábrica de armas y costeada por el rico empresario local afincado en México, Fernando Menéndez García de Artamendi. Fernando era primo de la mujer de Emilio Zuazua y por sugerencia de este último aportó el dinero para su construcción. En julio de 1964, la directiva por unanimidad decide nombrarle socio de honor. Esta nueva etapa estuvo marcada por los partidos de rivalidad con el Mosconia, entonces llamado Grado Club de Fútbol, en los que las gradas de Quintana se llenaban de público. Unos años más tarde se construye el marcador financiado por Balbino Pasantino y a finales de los años 70, siendo presidente Manuel Ramos, se instalan las torres de iluminación. El nuevo terreno de juego de Quintana fue cumpliendo humildemente su función en el tiempo en el que el Juvencia solo disponía del equipo regional. A partir de los años 70, con la creación de las categorías inferiores, el césped empezó a resentirse, presentando un deficiente estado. La ausencia de hierba y por tanto la aparición del barro fueron la nota predominante durante muchísimos años en Quintana. Hacia 1984, durante la presidencia de Emilio Casillas, se proyecta la construcción de una zona de deportes anexa al terreno de juego, que incluía cancha de tenis y frontón. Finalmente, la falta de presupuesto dejó en el olvido esta interesante iniciativa. Dentro de la estructura de cualquier equipo, la labor de conserje es una de las más importantes para poder tener unas instalaciones en las mejores condiciones posibles. Desde los tiempos en los que los conserjes eran expertos en coser aquellos viejos balones, hasta nuestros días, fueron muchas las personas que desempeñaron esta función en el Real Juvencia. Nombres como los de Isidoro, Claudio, Luis Bautista, Germán, Castañeira, Antonio Villanueva, Ángel, Manolo el Moro o Esteban dejaron un recuerdo imborrable en los aficionados de Trubia. Actualmente, nuestro presidente Toño Balán se encarga del mantenimiento del campo. Con el cambio de siglo, llegó a Trubia una época de expansión urbanística que trajo consigo la llegada de nuevos vecinos y por tanto el aumento considerable del número de niños que formaban parte de las categorías inferiores del club. Desde 2011, los entrenamientos se desarrollan en campos municipales de Oviedo con el fin de conservar el césped de Quintana. En la actualidad,
el campo de Quintana presenta un buen aspecto, pendiente aún de las ansiadas reformas acordadas en el convenio de cesión firmado en el año 2015 con el Ayuntamiento de Oviedo y que tan necesarias son para garantizar el futuro del Real Juvencia. Poco iban a imaginar aquellos chavales de Trubia que en el año 1923 formaron el Juvencia. Bueno, el Juvencia no, mejor dicho, el Juvencia Fútbol Club Trubieco, que fue el nombre que tuvo en primer lugar. A mí, que me hubiera gustado vivir aquellos tiempos, por desgracia no pudo ser, pero sigo muy contento de poder celebrar el 100 aniversario del Real Juvencia. Mi aportación al Juvencia, futbolísticamente hablando, no tiene nada que ver con la de toda esta gente, con Iti, con Pepín, con Julianín, con toda esta gente. Jugué algo en las categorías inferiores, pero la aportación que yo considero humildemente más importante fue haber hecho este libro con la historia del Juvencia de Trubia, donde tuve la suerte de encontrar algunos datos que con el paso de los años se fueron olvidando o quedaron un poco distorsionados, como fue la existencia de un primer campo de fútbol en Trubia, del que ya prácticamente nadie se acordaba. Duró 6 años y fue desde 1920 hasta 1926. Estaba también cerca del taller de municiones de Quintana. También había algún error con la fecha en la que se otorgó el título de Real al Real Juvencia. Fue en 1928, concretamente a finales de abril, una visita del infante don Jaime de Borbón a Trubia, y el 5 de mayo ya llegó la comunicación de la Casa Real otorgando el título de Real al Juvencia de Trubia. Y el tercer dato, y quizá más importante, fue el saber que la fundación del Juvencia no era en 1926 como se hablaba, sino en 1923. Encontré documentos que así lo atestiguan. En 1926 fue la fecha en la que el club se apuntó a la federación, pero eso no tiene nada que ver con la fundación. El club se fundó 3 años antes y tardó 3 años en tener una infraestructura necesaria para poder salir a competir. Por cierto, fue el 22 de marzo de 1926 cuando se inscribió en la federación, 4 días antes que el Real Oviedo. Por otro lado, como presidente de la comisión de actos del centenario del Real Juvencia, para mí es un honor haber trabajado con toda la gente de la directiva y el resto de compañeros de esta comisión en intentar hacer los mejores actos posibles dentro de nuestras posibilidades. También quiero dar un recuerdo y extenderlo a toda la gente que a lo largo de estos 100 años formó parte de la historia del Juvencia. Son gente que ahora ya no están con nosotros, pero que ellos fueron los que hicieron posible que este club llegue a tener 100 años de antigüedad y ser el equipo más antiguo del municipio de Oviedo. Un equipo que desde 1923 ininterrumpidamente nunca desapareció, siempre estuvo federado y por lo tanto puede decir que es el equipo más antiguo del municipio de Oviedo. Por mi parte nada más, y desear que el Juvencia siga cumpliendo muchísimos años más y que todos los trubiecos lo disfruten. ¡Viva el Real Juvencia y viva Trubia! Cuando llega la noche viene el recuerdo de aquel pueblín lejano que está repleto de amor. Su linda plazoleta, sus 4 calles, un cine y un casino y algunos bares. Y mientras tanto, del más allá, suenan las voces de este cantar. ¡Qué pena más grande sería morir sin contemplar Trubia por última vez! ¡Qué dolor profundo sería agonizar sin ver el ambiente del pueblo y su gente solo una vez más! Dicen que la distancia es un tormento para todo trubieco que vive lejos
cantar. Qué pena más grande sería morir sin contemplar Trubia por última vez. Qué dolor profundo sería agonizar sin ver el ambiente del pueblo y su gente solo una vez más. Sin ver el ambiente del pueblo y su gente solo una vez más. Como trubieco y exjugador de la Juvencia me siento muy agradecido de ser el portavoz y representar a tantos jugadores que defendimos los colores de este gran club en las nuevas instalaciones de Real Juvencia. Como recordar a todos los presidentes, directivos, entrenadores, ATS y conserjes, como también a don Óscar Llorián como médico durante muchos años del club. Tengo que agradecer a la actual directiva y presidente, como a la comisión que se formó para celebrar estos eventos de centenario, por haber pensado en mí. Muchas gracias a Opo Real Juvencia, viva Trubia. Soy Toni y fui entrenador y jugador aquí del Real Juvencia y me siento muy honrado por haber sido invitado a la conmemoración del centenario del Real Juvencia. Quiero agradecer a todas las personas, directivos, presidentes, utilleros, que tuvieron y hicieron algo en favor del Real Juvencia de Trubia. El Real Juvencia para mí es un sentimiento afectivo. Quiero que dure este equipo durante muchos años, porque representa no solamente a un equipo, sino representa a Trubia, donde nací. Los equipos los hacen las personas, y en el caso de los clubes modestos, esta afirmación resulta más cierta aún. El capital humano es el principal activo con el que cuentan. Resulta injusto no poder citar a todas las personas que, con su esfuerzo, hicieron posible este centenario. Representadas por las que aquí aparecen, siempre estarán en nuestra memoria y en la historia de nuestro equipo. Entre los 29 presidentes que ha tenido el Real Juvencia desde sus inicios hasta hoy en día, se han dado casos curiosos como los escasos 5 meses que Emilio Álvarez Oribe ocupó el cargo hasta los 12 años que Toño Balán lleva al frente del equipo. Desde su fundación hasta que en 1987 cesó Emilio Casillas, han sido varios los mandos militares de la fábrica de armas que presidieron el club. Nombres como los de Lájara, Garzón, Rozas, Huerta, Ramos o Sabino Fernández Campo, que más tarde sería jefe de la Casa Real y conde de la Torres, forman parte de nuestra historia. Cuando este último accedió a la presidencia en 1949, contaba con 31 años de edad y era comandante interventor de la fábrica de armas. Balbino Pasantino fue un caso excepcional en la historia del Real Juvencia, al haber sido jugador a mediados de los 40, entrenador del primer equipo en los años 60 y presidente desde 1969 hasta 1973. Incluso fue patrocinador algunos años después. Aparte de los 4 internacionales que pasaron por el Real Juvencia, otros muchos jugadores dieron el salto desde Trubia a equipos de primera división. Ejemplos son Pepito Gracia y Luis Pérez en el Real Madrid, Juanjo en el Valencia, Ardura en Las Palmas, Parajón en el Deportivo de La Coruña, Puyol e Isaac en el Sporting de Gijón, o Janguren, Negri, Penedo, Toni y Balán en el Real Oviedo. Pero según comentaban los trubiecos que le vieron jugar, Luis Muñiz fue el jugador con una técnica más exquisita que se vio en Quintana. Nacido en la calle del Río, se inició en el Real Juvencia, siendo fichado rápidamente por el Real Oviedo. Allí coincidió con los últimos años de jugador de Herrerita,
lo que luego propició su salida al Málaga. También jugaría en el Deportivo de La Coruña. Estuvo preseleccionado por la selección española para el Mundial celebrado de 1950 en Brasil, siendo descartado en el último momento. Era conocido cariñosamente como Boroñina. Además del mítico José Ramón, dos de los jugadores que más años vistieron la camiseta azul fueron Parajón y Panadero. Luis Alonso Parajón, que había sido destinado a cumplir el servicio militar a La Coruña, pide la baja a los pocos meses para volver con su familia. A su vuelta, ficha por el Real Juvencia, donde permanece 18 temporadas en las que nunca vio una tarjeta roja. Panadero, cuyo nombre era Emilio Díaz Menéndez, pertenecía a una familia muy vinculada al Real Juvencia. Era hermano de Avelino el Rubio, uno de los impulsores del fútbol trubieco, y tío del siempre recordado y querido Milín, que durante muchos años fue directivo y cronista de los partidos en Quintana. Desarrolló toda su carrera como titular en la defensa trubieca, coincidiendo con otros míticos jugadores locales como Negri, José Ramón, Ojanguren, Muñiz, Chin o el mencionado Parajón, entre otros. Como hizo Parajón, al retirarse del fútbol en activo, pasó a ejercer de entrenador. Unos años después, destaca la figura de Luis La Rosa, que fue una persona muy vinculada al club, primero como jugador y más tarde como entrenador. La preocupación por la salud de sus jugadores fue una constante a lo largo de la historia del equipo. En 1941, el Real Juvencia ya disponía de médico de equipo, la persona Luis de la Losa Calero. Le seguirían Ramón Gutiérrez Cabeza y en los años 50 sería Manuel Colella Lavera el encargado de velar por la salud de los jugadores. Este último, además de su trabajo en la fábrica de armas, se ocupaba también del mantenimiento del césped de Quintana. Más recientemente, los doctores Óscar Llorián, Ángel Morán y Loli Álvarez también colaboraron haciendo reconocimientos médicos a los jugadores del Real Juvencia. En los años 60 era Antonio García quien acompañaba al equipo como ATS, labor que compatibilizaba con su trabajo en Química del Nalón. A Antonio le sustituiría Diego Verdín, que hasta su prematuro fallecimiento atendía a los jugadores en los partidos, siendo también el practicante de la fábrica de armas. Resulta imposible citar a todas las personas que han colaborado con el club en estos 100 años. Gracias a los jugadores, directivos, aficionados y patrocinadores, desempeñando siempre una labor de forma desinteresada a lo largo de estos años, ha sido posible que el Real Juvencia sea hoy en día uno de los nombres históricos del fútbol en Asturias. Estas personas dedicaron buena parte de su vida al Real Juvencia y se ven representadas hoy en día en la figura de Ángel López Iti. Nuestro cariñoso recuerdo para todos ellos, pues ellos han sido y son el alma de este equipo. Que hayamos podido reunir en este vídeo una parte de la historia del Real Juvencia se lo debemos a Arsenio Álvarez, que durante muchos años fotografió a nuestro equipo y es hoy uno de los socios más antiguos de la entidad. A lo largo de sus 90 años de historia, fueron muchos los momentos delicados que el Real Juvencia tuvo que afrontar. La crisis de comienzos de los años 30, la guerra civil, quedar sin campo al construir la fábrica de armas, el taller de municiones, o aprender a sobrevivir sin el soporte material, humano y económico que desde su fundación le había proporcionado la empresa de armamento. El presupuesto anual del club se nutre principalmente de los recibos de los más de 200 socios, las cuotas de los niños del fútbol base, más las aportaciones anuales de empresas y del pequeño comercio y hostelería de la zona. Una buena parte de este presupuesto se destina al funcionamiento de la escuela de fútbol, equipaciones, fichas, mutualidad médica y balones, y el resto al mantenimiento de las instalaciones y de los desplazamientos. Aunque venía funcionando desde unos años antes, el Real Juvencia cuenta de manera oficial desde octubre de 2015 con su propia asociación de veteranos. Organizar actos de hermandad, jugar amistosos con otras entidades similares y colaborar en muchas de las iniciativas del club son algunas de sus actividades. Hoy en día, además del equipo regional,
el Real Juvencia dispone de equipos en categorías de juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín. Son en total más de 100 jóvenes los que forman parte de la estructura del equipo cascarillero. A través de este reportaje, la Junta Directiva quiere agradecer y felicitar al pueblo de Trubia, a los socios del club y a las empresas e instituciones por hacer posible que hoy estemos celebrando este acontecimiento, deseando que este apoyo continúe para que la juventud de Trubia pueda seguir muchos años jugando al fútbol y nuestro histórico equipo siga cumpliendo siglos de vida. ¡Viva el Real Juvencia y viva Trubia! Honor y honra al Juvencia por su pasado ejemplar, que vibren en Quintana, upa, de tu afición como cantar. Honor y honra al Juvencia por siempre tan alto llevar. De genialidad. Cantera de glorias de artistas en jugar, lo fuiste y eres, oh Juvencia, y siempre lo serás. Tu mina venero del fútbol nacional, lo fuiste y eres, oh Juvencia, flor a tu historial. Cantera de glorias de artistas en jugar, lo fuiste y eres, oh Juvencia.